El lunes, muy emocionado aquí en el programa, le platicaba de la presencia de un cometa, un objeto celeste que en este momento está cruzando el firmamento y que es posible ser visto de una manera muy intensa desde la Tierra, desde México. Y para platicar acerca de Neowise, de este cometa, que ni los astrónomos esperaban y menos que se viera con la brillantez con la que se está viendo en algunos lugares del mundo. Converso este día con el doctor José Ramón Valdés, es coordinador de astrofísica del INAOE, del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Doctor, qué gusto verlo, me da gusto saludarlo, buen día. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días a ti y al auditorio. Muchas gracias, doctor, por la charla. Neowise, entonces, desde Puebla sí es posible verlo en estos días. Sí, efectivamente tenemos este gran espectáculo que nos brinda el cielo ahora en estas condiciones en que estamos, y efectivamente desde Puebla lo vamos a poder observar a partir de la noche, de anoche. El cometa ya es visible no en la mañana como lo estábamos viendo los días anteriores, sino ya va a ser visible en la tarde, inmediatamente después de la puesta del sol. Y lo tendremos que buscar hacia la región del noroeste. Bueno, hoy en día es muy fácil, cualquier teléfono celular tiene una brújula que nos puede indicar hacia el norte, pero si no, en el caso de Puebla es muy fácil porque tenemos los volcanes hacia el poniente, entonces digamos que habría que buscarlo un poco hacia la derecha de los volcanes. Esa es la dirección noroeste de la esfera celeste, y tendríamos que buscarlo justamente en esa dirección después de la puesta del sol. Debo decir que los próximos 2 o 3 días va a ser un poco complicado observarlo porque el cometa está muy cerquita del Sol, y a medida que vaya avanzando el mes, se va a ir alejando y lo vamos a poder observar cada día más fácil porque justamente tendremos un poco más de tiempo para poder observar el cometa. Doctor, yo quisiera poner otra referencia y me dice si es correcto. Usted nos habla a la derecha de los volcanes. ¿Podría ser otra referencia entre el Iztaccíhuatl y la Malinche? Bueno, más bien habría que buscarlo acá del otro lado, ¿no? Más bien, sí, un poco a la derecha del Iztaccíhuatl, que sería, digamos, la región del cielo donde tendríamos que buscarlo justamente después de la puesta del sol. En las mañanas ya no será visible aquí en Puebla, ¿o también? No, en las mañanas ya no será visible, ya se movió el cometa. Recuerden que los cometas al acercarse al Sol aumenta su velocidad orbital, y entonces eso hace que cambie constantemente la posición del cometa en el cielo. Entonces, lamentablemente ya en las mañanas no lo vamos a observar, hay que buscarlo justamente después de la puesta del Sol en las tardes. Entiendo que se ve, digamos que en la parte baja del horizonte, no se ve, si viéramos hacia arriba completamente del cielo, sino más bien habría que buscarlo hacia la parte baja del horizonte. Sí, justamente tendremos que buscarlo por el momento a muy baja altura sobre el horizonte. Entonces aquí es muy importante también que nuestro horizonte esté despejado, ¿no? Porque Claro. si tenemos, digamos, algún edificio cerca, unos árboles, etcétera, pues eso dificulta considerablemente la observación. Entonces tendríamos que más bien buscar un lugar donde el horizonte esté lo suficientemente despejado para poder observarlo a muy baja altura. Como mencioné, a medida que avance el mes, el cometa se va a ir separando del Sol, y entonces tendremos más posibilidad de observarlo porque estará, digamos, un poco más arriba sobre el horizonte. ¿A simple vista? ¿Se le puede ver a simple vista o se requiere de algún auxiliar, de un telescopio, de unos binoculares? Muy buena pregunta. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que en las ciudades tenemos el problema de la contaminación lumínica producida lógicamente por la iluminación pública, y como evidentemente es inmediatamente después de la puesta del sol, bueno, pues probablemente aquí ya nos afecta el problema de la contaminación lumínica. Y por otro lado, el cometa, a medida que vaya avanzando el mes,
se va a ir alejando del Sol y se va a hacer cada vez más débil. Podríamos hacer el intento de tratar de buscarlo a simple vista. Yo creo que va a ser un poco complicado por lo que acabo de mencionar de la contaminación lumínica, pero de cualquier manera es un objeto que va a ser muy fácil para binoculares, incluso para telescopios pequeños. Entonces, mi recomendación es que tratemos de encontrarlo a simple vista, y si no, pues tener a la mano unos binoculares, por muy pequeños que sean, son suficientes para poder observar el cometa. Los astrónomos utilizamos una medida para poder definir cuál es el brillo de los objetos celestes, que llamamos magnitudes astronómicas, para no tener que estar usando, digamos, unidades físicas que son un poco complicadas de entender. Usamos un sistema de magnitudes, y los objetos que son visibles a simple vista son objetos de hasta magnitud 6. Además es una escala un poco inversa, porque los objetos más brillantes tienen magnitudes menores. Entonces, a simple vista y en condiciones de oscuridad del cielo, podríamos observar objetos que tengan hasta magnitud 6. En este momento el cometa anda alrededor de magnitud 4 o 4,5, lo cual, como tú señalabas hace un ratito, pues en principio es visible a simple vista. Aquí el problema que tenemos es el problema de la contaminación. Ahora, como mencioné, el cometa se va a ir alejando del Sol y eso hace que vaya disminuyendo su brillo, y aproximadamente en unos 4 días el cometa ya alcanzará la magnitud 6, lo cual nos indica que va a ser complicado que lo podamos observar a simple vista. Ojalá el clima, doctor, nos los permita, porque hemos tenido noches absolutamente nubladas e incluso hasta lluviosas. Sí, efectivamente, ese es un problema adicional que tenemos ahora. Ya estamos en la temporada de lluvias y generalmente, justamente a la hora que podemos ver el cometa, pues las condiciones climáticas son complicadas en esta época del año, pero bueno, esperemos que en alguna tarde lo podamos ver. Vamos a tener posibilidad de observarlo durante todo el mes de julio, durante todo el mes de agosto, e incluso yo diría que hasta la primera quincena del mes de septiembre, cuando el cometa se va a ir moviendo cada vez más hacia el oeste. Y finalmente, en septiembre, la primera quincena de septiembre, incluso se va a ver un poco hacia el suroeste. En principio el cometa será visible hasta finales de septiembre, pero aquí en Puebla tenemos el problema de que hacia el poniente tenemos los Los volcanes, volcanes. lo cual va a dificultar la observación porque no tenemos un horizonte despejado. Entonces, a medida que vaya avanzando el tiempo, así julio, agosto, septiembre, el cometa va a ir ganando en altura, lo cual lo va a hacer más fácil de observar, y se va a ir moviendo paulatinamente hacia el oeste y un poquito hacia el suroeste. Entonces, esas son las condiciones en las cuales vamos a observar el cometa. Cuando me habla del atardecer, ¿me puede dar un parámetro de horas, más o menos entre qué hora y qué hora, para referencia a nuestro auditorio? Sí, el sol se está poniendo aproximadamente entre las 7:30, 8 de la noche. Entonces, más o menos esa es la hora en la cual tendremos que buscar el cometa. Inmediatamente después de la puesta del sol, ya lo podríamos comenzar a observar. Pero no se ve toda la noche. No se ve toda la noche porque, como te mencioné, está muy cerca del sol. Entonces eso hace que, por ejemplo, en los próximos 4 o 5 días tendremos a lo máximo una media hora para poder observar el Uy, cometa, pero a medida que avance el mes de julio, agosto, el cometa va a estar cada vez más arriba y vamos a tener mucho más tiempo para observarlo. Así que voy las con, condiciones de observación del cometa van a ir mejorando a medida que pase julio, agosto y finalmente la primera quincena de septiembre. voy con la pregunta, a lo mejor con la que debía haber comenzado. Quise entrar en materia pronto con usted, pero ¿qué es un cometa? Y después, ¿la Tierra corre algún tipo de riesgo? ¿Nuestro planeta corre algún tipo de riesgo?
Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que efectivamente debimos haber empezado por ahí. Un cometa es un cuerpo rocoso que, a diferencia de los asteroides, tiene una buena parte de su composición de gases y agua, que es el resultado, digamos, podríamos decir incluso que son los escombros de la formación del sistema solar. Los cometas provienen de una región del sistema solar que llamamos la nube de Oort, que está en las partes más externas del sistema solar, aproximadamente a un año luz de distancia. Recordemos que un año luz no es una unidad de tiempo, sino es una unidad de distancia. Es la distancia que recorre la luz en un año viajando a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Para que más o menos podamos tener una idea, esta nube de Oort está como a un cuarto de la distancia de la estrella más cercana. Entonces, ese es un reservorio de este tipo de objetos y una estrella que pase cercana o interacciones entre los propios cuerpos que están en esta nube de Oort hace que ellos abandonen esta región del sistema solar y se muevan hacia la parte interior del sistema solar, adquiriendo órbitas alrededor del Sol. Muchas de esas órbitas son periódicas, conocemos muchos cometas que regresan al Sol, digamos, a la parte más interna del sistema solar cada cierto tiempo, pero hay otros que adquieren órbitas que son abiertas, que pueden ser parábolas o hipérbolas, y esos cometas pasan una vez por el sistema solar, por el interior del sistema solar, y ya nunca más los volvemos a ver. En el caso del cometa que nos ocupa, que su nombre es C2020FF3, y que luego se bautizó como Neowise, bueno, C significa que es un cometa que en principio no es periódico, porque el cometa se descubrió hace muy poco, se descubrió en marzo de este año, y las observaciones posteriores que se pudieron hacer ya nos permiten determinar que este cometa tiene una órbita elíptica y que tiene un periodo de aproximadamente unos 6.800 años, Wow. lo cual significa que regresará al Sol dentro de 6.800 años. Entonces, eso es un cometa, es un cuerpo rocoso, pero que además tiene un buen contenido de gas y de agua, que son las encargadas de formar estas colas cometarias tan impresionantes que estamos viendo en la gran cantidad de fotografías que se están haciendo de este objeto. Y la segunda parte de la pregunta que hacías, si este cometa va a representar algún peligro para la Tierra, pues absolutamente ninguno. Ya la órbita está muy bien definida y sabemos que este cometa no va a representar ningún problema para la Tierra. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar esta oportunidad que nos da el firmamento y disfrutar la posibilidad de observar un cometa suficientemente brillantemente como este, porque digamos que no es tan común que tengamos un cometa tan brillante como este. Y de hecho, le preguntaría para concluir, ¿hay alguna estimación matemática, algún cálculo en función de que en los siguientes años podamos ver desde la Tierra un cometa tan brillante como Neowise? No, eso es prácticamente imposible de predecir, porque como te comentaba, necesitamos algo que perturbe a los cometas en esta región del sistema solar, que es la nube de Oort, para que ellos puedan entrar en una órbita alrededor del Sol más cercana. Entonces, eso es imposible de predecir. Entonces, por eso tenemos sistemas como el Neowise, por ejemplo, que es un telescopio espacial que está observando el cielo justamente buscando este tipo de objetos, porque no lo podemos predecir. Entonces, necesitamos varios sistemas observacionales distribuidos en todo el mundo, e incluso utilizar un satélite, como es el satélite WISE, para estar monitoreando el cielo y descubrir estos objetos que son nuevos en la parte, digamos, interior del sistema solar. Le aprecio mucho, doctor José Ramón Valdés, coordinador de astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Ha sido un placer platicar con usted y le agradezco su tiempo. Al contrario, muchas gracias y disfrutemos el cometa, por favor. Sí, sin duda así será. Muchas gracias. 7 de la mañana con 27 minutos. Pausa, es breve y volvemos.